El día de hoy vamos a ver infecciones virales en pacientes con VIH. Prácticamente empezaremos con los virus herpes. De ellos tenemos a citomegalovirus. Empezamos con él, es un virus de 150 o 200 nanómetros. Tiene una cápsula, tiene una cápside, tiene una envoltura. Aquí la vemos redondeada, tiene sus glucoproteínas y tiene un DNA de cadena doble. Prácticamente todos los virus que vamos a ver en esta clase son DNAs de doble cadena, corresponderían a la clasificación Baltimore de tipo 1 y su genoma está conformado por estas dos secuencias, bueno, son muchas secuencias, pero se dividen en las unite long, las secuencias únicas largas y las secuencias únicas cortas. ¿Qué importancia estriba esta parte genética? Es que producen proteínas como las polimerasas o enzimas, mejor dicho, las DNA polimerasas, que son claves o blancos para de los fármacos antivirales. Prácticamente está conformada de 230 kilobases de doble cadena. Eh, Esas serán sus particulares prácticamente virales de importancia. Y las manifestaciones clínicas en pacientes con VIH, lo que se lleva prácticamente los aplausos es la retinitis. Puede haber lesiones centrales y periféricas, sobre todo se presentan en pacientes con conteos de 50, de menor a 50 CD4. La otra manifestación es colitis y esofagitis, se presenta en un 10 a 20%, no es mucho la manifestación, pero debemos empezarla siempre en un paciente con diarrea, un estado inmunosuprimido severo, en menos de 50 CD4, y los diferenciales sería tuberculosis e histoplasmosis. Prácticamente la otra que tenemos que diferenciar o que es común que se presente, bueno, no es tan común, realmente es un garbanzo de libra, es la neumonitis por CMV. Hay que tenerla en cuenta, pero siempre debemos de pensar o descartar otras como tuberculosis, como neumocistosis, como Mycobacterium avium complex, como histoplasmosis. Otro de los diferenciales o de los sitios donde afecta, que también es muy raro, el sistema nervioso central, puede dejar lesiones desmilinizantes o lesiones que parezcan desmilinizantes, mejor dicho, a nivel de sustancia blanca, también puede dar a nivel de sustancia gris. En ganglios de la base es un diferencial para lesiones prácticamente periventriculares. El diagnóstico es por patología, para ver las inclusiones citomegálicas, sobre todo cuando es o se piensa en lo que es esofagitis y colitis. Ahora, la PCR tiene una importancia para el diagnóstico de la retinitis, sobre todo si es vítrea, pero hay que tomar en cuenta en los pacientes que se piensa que tienen un citomegalovirus diseminado, que hay pancitopenia, que hay diarrea y que el virus corresponde o tiene un fenómeno de escape viral. Podemos tomarlo en cuenta, sí, con algo de cautela, pero bueno, si tienen más de 100.000 copias de citomegalovirus y menos de 50 CD4, podemos pensarla si todo el contexto clínico encaja y se descartó lo demás. La pulmonar se han dado algunos cortes, algunos dicen más de 1.000 en lavado bronquialveolar, puede ser de ayuda si se ha descartado tuberculosis y las otras que mencionamos. El tratamiento prácticamente para la retinitis es ganciclovir intravitrio, es el de elección sobre todo para lesiones centrales, para las periféricas puede dar ganciclovir intravenoso, el tiempo son 21 días a 5 miligramos por kilo cada 12 horas y debe haber una terapia de mantenimiento de profilaxis secundaria que se puede dar con valganciclovir y esto por 3 a 6 meses cuando tengamos más de 100 CD4, las lesiones hayan desaparecido o ya se haya contenido la infección en vítreo, en retina, perdón. El ganciclovir y el valganciclovir se pueden dar también para la esofagitis y la colitis. Se recomienda de 21 a 42 días. No se recomienda que sea de profilaxis secundaria, solo si hay recaídas. En cuanto a la neumonitis y sistema nervioso central, por lo general se recomienda que se otorgue tratamiento profiláctico, que no se da también profiláctico o se trata como la retinitis por CMV. Depende del contexto y las recaídas. Eso en cuanto a citomegalovirus. Otro virus que vamos a ver es varicela zoster, es más o menos del tamaño de este virus que acabamos de ver, citomegalovirus, 150 o 200 nanómetros. Es también un DNA de doble cadena, tiene una envoltura icoesopentaédrica. Prácticamente sus glucoproteínas de superficie son 7. Estas se unen a las células específicas, sobre todo las células del sistema nervioso sensitivas del asta posterior o de las astas posteriores de la médula.
Y estas glicoproteínas que tiene son de importancia debido a los fenómenos o la respuesta inmune que generan, son de importancia para generar vacunas, entre otras cosas. Las manifestaciones clínicas de la varicela zoster, prácticamente empezaremos a hablar de la varicela. Hasta el 80-90% de los pacientes que se presentan con VIH ya tuvieron exposición a varicela, ya tuvieron varicela en la infancia, y es raro que lo encontremos en este sitio o en este punto, pero vamos a encontrar esas lesiones maculopapulares, vesiculares y que evolucionan hacia costra, que pueden estar también pustulares y se sobreinfectan. La principal complicación de la virus varicela zoster es la neumonitis. Si tenemos un paciente con estas lesiones, el principal sitio va a ser pulmón de afectación. El otro punto es herpes zóster, que es esta lesión macular, papular, vesicular y en costra que se encuentra o que se limita a un dermatoma, que son esos pacientes que ya tuvieron varicela. Una de las complicaciones es el herpes diseminado, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, y aquí lo demarca muy bien porque tiene el dermatoma afectado y la diseminación de las otras lesiones. El principal sitio de afectación secundaria o complicación del herpes del varicela zoster es el sistema nervioso central. Aquí vemos unas lesiones hiperintensas en el sistema límbico y sobre todo se presentan menos de 200 CD4, siempre hay que tenerlo en cuenta si tenemos un paciente con deterioro neurológico y un dermatoma afectado. La otra, y que es muy grave y que puede llevar a la ceguera, es la retinopatía necrotizante, que está aquí el PORN y la aguda, que se presenta sobre todo en menos de 100 CD4. Entonces prácticamente estos pacientes los lleva a la ceguera si no se identifica rápidamente. El diagnóstico debe ser clínico de las lesiones de la varicela como del herpes zóster, pero puede ser de ayuda el cultivo que no tenemos en nuestro país disponible en muchos centros, la inmunofluorescencia y sobre todo la PCR, que de las costras es adecuado, o también de algunos hisopados de algunas lesiones vesiculares. Se puede enviar, tiene buena sensibilidad y especificidad, más del 90%. Digo, depende de la corte o la serie en la que se evaluó, pero más del 90% en sensibilidad y especificidad. Prácticamente el tratamiento podemos dividirlo en fase preventiva, en la cual se debería dar la vacuna. Si un paciente nunca ha tenido varicela, vamos a tratar varicela y herpes zóster. La vacuna son 2 dosis con 3 meses de diferencia. Se recomienda en pacientes con más de 204 menos y más de 8 años. Si tiene menos de eso, prácticamente no se recomienda la vacuna. Si el paciente tuvo una exposición con un paciente con varicela y nunca ha tenido varicela, se recomienda dar la inmunoglobulina varicic lo antes posible, entre los 10 días posteriores a la exposición. Para el tratamiento de la varicela, el tratamiento de elección o de mayor evidencia es el valaciclovir y el famciclovir con niveles de evidencia A1. Valaciclovir hasta 1 gramo 3 veces al día, cada 8 horas. Pero bueno, lo que tenemos aquí en nuestro país es ciclovir, se puede dar hasta 800 miligramos 5 veces al día. Si tiene afectación visceral o neumonitis o se ve que es grave o que va a evolucionar lentamente, se recomienda ciclovir intravenoso 7 a 10 días, calculado a 10 a 15 por kilo de peso. Para el herpes zóster igual el valaciclovir y el fanciclovir a las mismas dosis se recomienda de elección, y el aciclovir se puede pensar si ahí involucra el sistema nervioso central o visceral. Serían los de elección, calculado también a 10 a 15 miligramos por kilos de peso. De 7 a 10 días, se puede extender hasta 14 días si hay afectación del sistema nervioso central, checando PCRs para valorar que ya no haya material genético identificado en la progresión, en las encefalitis por estos virus. El otro virus que vamos a hablar, el herpes simple, es prácticamente un virus alfa, igual que el varicela, son alfa virus o pertenecen al alfa herpes viridae. Esto quiere decir que producen cambios citopáticos y los sitios que infectan o la característica de células que infectan prácticamente son múltiples. Es también un DNA bicatenario. Tiene un tamaño aproximado a los previos, desde 100-150 nanómetros. Se dividen en 2 tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Tiene una homología del 50% y tiene unas gluproteínas, la B, C y D. La B y la C prácticamente se unen a receptores de integrinas de la superficie celular, que son las células que van a infectar, y la D se une a receptores de factores de necrosis tumoral, lo cual promueve que infecten células tanto nerviosas, epiteliales, etcétera, un múltiple número de células. Las manifestaciones clínicas del herpes simple, prácticamente del tipo 1, es el herpes orolabial. También puede producir herpes genital,
pero es más raro, no es tan común. Esto se lo damos lo que es el herpes simple tipo 2. Las otras manifestaciones tenemos a la queratitis y también hay una necrosis retiniana que prácticamente es indistinguible de la necrosis retiniana que se produce en el varicela. Puede haber hepatitis y encefalitis herpética, pero estas manifestaciones no tienen una particular en pacientes con VIH. El diagnóstico es por cultivo, claro, clínica si tenemos las lesiones de herpes genital y el PCR. También se puede realizar serología para diferenciar, sobre todo a los pacientes que pensemos o que sea de importancia, sobre todo para las recaídas en los genitales, ¿no? Se hace las lesiones y tiene buena sensibilidad y especificidad la PCR como veíamos en varicela. El tratamiento de elección para el orolabial es aciclovir, fanciclovir o valaciclovir de 10 a 14 días. Hay lesiones muy extensas que se pueden extender o se puede dar venoso como la lingual, que prácticamente no deja comer al paciente. Es muy grave, queremos limitar las complicaciones. El herpes genital igual, valaciclovir, fanciclovir, así como aciclovir oral. Si hay involucro extenso o hay recaídas, se recomienda intravenoso aciclovir, 5 miligramos por kilo de peso. Para el mantenimiento crónico no se recomienda a menos que haya recurrencias o cuando los pacientes desean minimizar las recurrencias. Prácticamente es una de las indicaciones, no es muy bueno y se recomienda de manera anual, pero pues aparte del antirretroviral, el tratamiento con aciclovir profiláctico después de una o de varias recaídas, como que no será lo más adecuado, pero se recomienda darlo. Otro de los virus que veremos es el virus herpes 8. Este virus es un virus prácticamente pequeño, 45 nanómetros. Es también virus DNA y es un gamma virus. Es de los primeros gamma virus descubiertos. Tiene un cierto tipo de latencia e infecta por características a algunos ciertos células. Prácticamente las manifestaciones del virus herpes 8 es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Pongo a el paciente número 16 que fue diagnosticado en San Francisco, el AIDS Poster Boy, que fue un paciente diagnosticado con VIH que murió de sarcoma de Kaposi, pero la verdad hizo mucho por la comunidad. Las manifestaciones clínicas son estas lesiones maculares, papulares, nodulares, que al principio son violáceas y que pueden cambiar con el tiempo o con la evolución. Se encuentran sobre todo también en mucosa oral, hasta un tercio de los pacientes, y aguas porque este es un predictor de involucro pulmonar. Puede haber también gastrointestinal, está en un 50% de los pacientes, entonces siempre hacer endoscopía, una tomografía de tórax. El otro es el PIL, que es un tipo de linfoma de cavidades que puede producir este herpes tipo 8. El otro es que produzca la enfermedad de Castleman. Prácticamente el diagnóstico se basa en la clínica o en las manifestaciones clínicas de estos pacientes, ¿no? No tenemos que ver en el contexto de un paciente con una inmunodepresión severa, con TOS4 bajo, menos de 200, más estas lesiones, siempre debemos de pensar en Kaposi. El otro es la histopatología y la inmunohistoquímica, sobre todo contra el antígeno LANA, y también se puede hacer PCR en los cortes histopatológicos, pero la sérica no tiene una rentabilidad todavía a un proceso diagnóstico como tal. El tratamiento para el intestinal y cutánea es quimioterapia más tratamiento antirretroviral de base. Para la cutánea e involucro se puede dar solo tratamiento antirretroviral. Para el PIL puede hacer ganciclovir más quimioterapia más tratamiento antirretroviral. Y para la enfermedad de Castleman, ganciclovir también con quimioterapia. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se diagnostiquen todos los demás. El otro virus que vamos a ver es el virus JC. Prácticamente este es un virus también pequeño de 45 nanómetros. Tiene algunos genes tempranos como el T mayúscula, T minúscula y los virus que son parte de las proteínas de cápside. En ellos la angioproteína, el BP1, etcétera. Las manifestaciones clínicas son a nivel del sistema nervioso central y producen focalización. Dependiendo dónde se encuentre, podemos encontrar hemianopsia, hemiparesia, etc. No afecta nervio óptico ni afecta médula, es muy raro. Nervio óptico no. Hasta el 20% produce crisis convulsivas.
De estos prácticamente pueden ser tónico-clónicas generalizadas. El diagnóstico prácticamente lo vamos a hacer con resonancia magnética, en la cual vamos a ver hiperintensidades en T2 con hipointensidades en T1 que no refuerzan y que la difusión producen a la periferia disminución en la difusión y con centro adecuada difusión, con un flare el cual también está hiperintenso. Esas son las características para diferenciar sobre todo de VIH. Las manifestaciones clínicas, aparte, podemos ver que también hay meningitis o que hay encefalopatía por JC. El diagnóstico es por PCR, nos podemos apoyar de los hallazgos de la resonancia, más realizar una PCR en líquido cefalorraquídeo tiene una buena sensibilidad y hay métodos que detectan hasta menos de 50 copias. Entonces, conjuntado con esto, con la PCR y al haber descartado todas las enfermedades que no producen efecto de masa, que producen efecto de masa como toxoplasma o linfoma, pues bueno. La otra es la histopatología, pero es muy raro encontrarla o verla en nuestro país. Y prácticamente los virus, como se nombra aquí, dañan los oligodendrocitos y pueden llegar a dañar los astrocitos. El tratamiento no hay, prácticamente es el inicio del tratamiento antirretroviral. Puede haber iris y empeoramiento, hay que tenerlo siempre en cuenta si hay alguna manifestación clínica. Y prácticamente esta es mi bibliografía. De mi parte sería todo y muchas gracias.